Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Hola, Neglo. Buenas noches, asesor. Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Estoy aquí aceptando sus demás compañeros, compañeras. ¿Cómo les va? Montserrat, buenas noches. Irma, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va con sus actividades? Seguimos aquí admitiendo a sus compañeros. Gracias por estar de manera sincrónica. Anaís, Guadalupe, Irma, Montserrat, Claudia. Gracias por estar aquí presentes de manera sincrónica. Y pues también a quienes nos ven, quienes ven las grabaciones de estas sesiones, ¿verdad? Sabemos que, bueno, no siempre pueden acompañarnos de manera sincrónica por las diferentes ocupaciones que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, pero bueno, es parte de las ventajas que tiene Prepa en Línea CEP, que podemos pues adecuar nuestros tiempos, nuestras diferentes necesidades, y podemos seguir con nuestro estudio. Montserrat, a ver, Anaís nos dice: Irma, buena noche. Anaís, bien, aquí con la diapositiva y vamos más o menos. Muy bien, Anaís. El chiste es, me parece que, pues de que perdamos el miedo, no pasa nada. Si nos equivocamos, corregimos. Es importante utilizar también estas nuevas tecnologías, estas herramientas que pues son realmente muy sencillas de utilizar y que pues podemos elaborar trabajos creativos. En este caso, pues con PowerPoint es más que suficiente para esta actividad, la cual mencionas. Entonces, pues un análisis muy interesante, ¿no? Un análisis muy interesante que se hacen de esas dos obras, tanto el fondo como la forma. Es decir, analizamos contenidos y analizamos formas, estilos diferentes que utilizan los escritores. Montserrat, voy bien, excelente, Monse, me da gusto, qué bueno, qué bueno. Y pues hoy les voy a compartir un poco más. Vamos a terminar de ver esta presentación, que igual ya la tienen en plataforma. Una disculpa. Les voy a subir por ahí también una infografía. Gracias, Monse. Muchas gracias, Anaí. Gracias a todos. Yo creo que, pues muy normal, ¿no? Ahorita en estos climas, no sé allá en sus ciudades, pero bueno, yo estoy acá en Zamora, Michoacán. De repente en las tardes, por ejemplo, ahorita está haciendo bastante calor, pero en las mañanas bastante frío. Hemos tenido unos cambios de clima que nos pasan la factura también. Entonces, esos cambios de clima pues hacen que nos resfriemos un poco. Pero bueno, aquí estamos con la mejor actitud también. Entonces, bueno, vamos a abordar, a terminar esta presentación que les decía, ya la tienen en el foro de novedades. Y también les voy a subir por ahí la infografía que vamos a analizar hoy, la infografía donde vamos a ampliar un poco más los géneros, no, más bien los movimientos literarios. Vamos a ampliar un poco más los movimientos literarios y veremos también los ismos, ¿sale? Veremos también los ismos, estos movimientos de vanguardia que pues que vienen a tratar de cambiar
la manera en la que se percibe el arte, las formas distintas de hacer arte de manera general, porque no solo impactan a la poesía o a la literatura, sino impactan a las 7 bellas artes, a la música, la pintura, la danza, la escultura, la literatura, la escultura, el séptimo arte, el cine. Estos movimientos impactan a todas las artes. Es decir, que, por ejemplo, tenemos arquitectura surrealista, escultura surrealista, danza surrealista, cine surrealista, literatura surrealista, ¿sí? Entonces impactan a todas las artes. Me parece a mí muy importante que lo veamos desde esa perspectiva de que no solamente es en la literatura donde encontramos estos movimientos, y es muy enriquecedor porque empezamos a ver nuestro contexto, lo que nos rodea, lo empezamos a ver de una manera distinta, empezamos a apreciar la arquitectura de nuestras ciudades, empezamos a entender que esas obras arquitectónicas, que esas esculturas nos hablan de un periodo, de una época determinada, ¿sí? De un estilo, de una manera de pensar. Entonces, es bien interesante. Ya verán, vamos a profundizar en ello. Nos dice Claudia, buenas noches, Claudia. En el punto 3 tenemos que poner de cada sociedad inglesa, suiza y alemana. ¿Te refieres a qué actividad integradora, Claudia? ¿A la 3 o a la 4? Me parece que a la 3, ¿verdad? Hola, Carolina, buenas noches. De cualquier manera, ahorita vamos a resolver, sí, de la actividad integradora 3. A ver, igual, de una vez, ya que preguntó su compañera, vamos a revisar. Antes de continuar, antes de dar inicio a nuestra presentación. Que bueno, hoy en esta sesión, pues es importante que abordemos todas las dudas, ¿sí? En el punto 3 nos dices, en el punto 3 nos dice Mary Shelley y su contenido. Investiguen en internet el contenido de la obra. ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana? Lo que pasa es que, bueno, principalmente en estas 3 ciudades europeas, pues está este movimiento. Entonces es por eso que se aborda de manera general, porque coinciden las 3, estos movimientos impactaron a este sector de la sociedad europea, ¿sale? Es por eso que se menciona, no que sea independiente en cada uno de ellos, sino que es una cuestión homogénea, ¿sale? Sí, a ti, Claudia. Muy bien. Entonces, pues, si les parece, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Yo también tengo una duda. Las imágenes se tienen que poner su referencia, Anaís. Las imágenes, a ver, de cualquier manera vamos a revisarlo, pero no, en cuanto a las imágenes, no. Sí, no, en cuanto a las imágenes, no es necesario poner citas porque, bueno, no hay, digamos que una exactitud en cuanto a las imágenes. Es una cuestión aún más subjetiva, aún más subjetiva.
Lo que sí referenciamos son las fuentes de consulta utilizadas para donde investigamos todos estos puntos referentes al movimiento literario, a los contextos de producción de estas obras, todo lo demás, menos referir a las imágenes, no hay necesidad. ¿Sale? Si alguien más, gracias a ti, Anaís, gracias a ti por participar. Entonces son 2, 4. Hoy es jueves 20. En realidad son 4, 7. Es nuestra sesión 7. Ya ven que nosotros las dividimos, son 4 sesiones por semana, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, las dividimos en 2 diarias, son 2 días, miércoles y jueves. Entonces son 4 sesiones. Hoy es nuestra sesión 7. Sí, es nuestra sesión 7. Entonces, bueno, saben que pues siempre tomo en cuenta aquí sus participaciones, las preguntas también. Entonces, eso es parte de, a ver, están ahorita preguntando igualmente, Montserrat. Buenas noches, tengo una duda en la presentación. ¿Se puede poner efecto en las transiciones? Claro que sí. Claro que sí. Cuando hacemos este tipo de trabajos, podemos ser creativos, ¿sí? Podemos ser creativos. Y en cuanto al tipo de letra, pues no hay una precisión, pero principalmente que sean tipos de letra, pues formales, ¿no? Lo más principalmente pues que se puedan entender correctamente. Sí, estoy aquí revisando. Siempre me gusta corroborar. Pues sí, Arial principalmente, Arial, Comic, son los tipos de letra como más comunes. Entonces no hay tanto problema aquí. Lo que sí me gustaría precisar es que en las diapositivas, ya ven que en cada actividad, en cada diapositiva, se nos pide, por ejemplo, en la diapositiva 2, bueno, en la primera va la portada. Hay que ir en orden, eso sí, tal cual lo que se nos pide en cada diapositiva. Luego en la diapositiva 2 dice, primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Tal cual puedes copiar esa forma de letra, cópialo, ese título para la diapositiva, cópialo y pégalo en tu presentación. Cópialo y pégalo en tu presentación, así con negritas, para que podamos, pues que tal cual se vea lo que se está abordando en cada presentación, porque luego a veces no lo ponen, solo ponen lo que se pide. Entonces también por cuestión de estética, por cuestión de orden, de darle una mejor presentación, sí considero adecuado que pongan los títulos, lo que estás haciendo, la indicación en este caso, ¿no? El subtema, título, indicación, como quieran llamarle, pero que sí esté indicado en cada diapositiva y de preferencia, pues ahí jueguen con las negritas para los títulos. También pueden utilizar otro color, el azul. Por ejemplo, yo utilizo mucho el azul y es formal.
el azul para títulos, subtítulos, indicaciones y lo demás con negro. O tal cual, las negritas también cumplen esa función en cuanto a una cuestión de forma, ¿verdad? De forma o de estética. Guadalupe la mandó en tamaño 16. Está bien, está bien. Dependiendo de la información que estés compartiendo, no sé si 16 pueda ser mucho en cuanto a donde vas a hacer ciertas descripciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a la diapositiva 3, ¿cuándo, dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? ¿Por qué se escribió esta obra? Etcétera. Por ejemplo, son muchos elementos que si está una letra muy grande se va a ver muy ajustado, pero si lo haces de una forma sintética, como es lo correcto, que sea de manera sintética, no párrafos de información, no copiar y pegar párrafos de información, sino un guión, una idea, otro guión, otra idea, otro guión, otra idea, y así sucesivamente. Somos sintéticos y nos da espacio. Entonces, considérenlo ustedes, no pasa nada. El chiste que sea, pues que se vea bien, que sea estético. También le iba a preguntar eso del tipo de letra, pero ya comentó. Sí, no, no pasa nada. Pueden apoyarse de la misma, de la actividad. En la actividad, la letra que se utiliza, la pueden copiar y pegar y ya automáticamente de ahí pueden tomar ese tipo de letra. Y el tamaño, pues los títulos, subtítulos siempre los ponemos un poco más grandes, lo demás, pues un poco más pequeño, ya va a depender de cada uno de ustedes. Exacto, pedía escribir 50 palabras. Sí, exacto, nos dice, emplea en tu audio o en tu texto no más de 50 palabras. Perfecto, exactamente. Es que justo lo que les comentaba, que fuera de manera sintética, ¿verdad? Que fuera de manera sintética. Entonces, a eso se refiere más que una cantidad de palabras. De una manera, al decir 50 palabras, estamos así siendo como muy exactos, ¿no? Muy precisos. A lo que se refiere en general es, pues, que esté sintética la información, que sea breve y concisa. Pero bien, bien por sus consideraciones. Carolina, yo lo estoy haciendo con diferente tamaño por el tipo de información que le tenemos que anexar. ¿Está bien? Así es, Carolina, cada quien considéralo de acuerdo a la información. Lo que yo les comento en ese sentido es, pues, que haya claridad, que haya orden, que esté presentable, que no saturen las diapositivas de información, que no se saturen de información, que esté de manera sintetizada, eso diría yo. Claudia, ¿se cita hasta el final? No, hasta el final en la diapositiva 11. Ahí en la diapositiva 11, en la misma actividad, incluso se nos da el manual de citas y referencias para que nos podamos apoyar de él. ¿Sale? Entonces, tal cual. Miren, aquí la tengo a la mano. ¿Sí? Aquí está. En la diapositiva 11 ponemos las fuentes de consulta. Y es lo que les digo, pueden copiar este tipo de letra, lo copian, lo pegan en su presentación y ya ahí tenemos un tipo de letra, pues, adecuado. Perfecto, parece que son todas las preguntas. Gracias por compartir. Cada uno de ustedes serán tomadas en cuenta sus comentarios, sus participaciones aquí en la sesión. Ahorita en un momento más me daré el tiempo de ir anotándolas. Méndez, Montserrat Méndez,
Guadalupe Bartolo. Anaís Leiva. Monserrat Méndez, Guadalupe, Carolina. Carolina, ¿cuál es tu apellido? Igual Claudia. Es importante que ingresen con sus apellidos para ya ubicarlos más fácil desde aquí, desde el chat. Carolina Torres. Porque qué tal que le pongo la participación a otra Carolina, ¿verdad? Y Claudia Sánchez. Muy bien, sale. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí está la... aquí está la actividad en plataforma. Pues vemos todo, ¿no? Es importante que leamos desde el comienzo, ¿sí? Esta breve introducción que nos habla nos describe precisamente, pues, las posibilidades a través de las cuales se expresa el autor, ¿sí? Los elementos y demás. Vemos el propósito que tiene la actividad. Eso es muy importante conocerlo. ¿Para qué estoy haciendo esta actividad? ¿Sí? Bueno, pues vas a analizar textos literarios, uno del siglo XIX, otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenecen y el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de los mundos posibles. Y entonces vemos cómo una obra cambia por el hecho de estar pues en otro tiempo, ¿sí? Por estar en otro tiempo, otras maneras, otras circunstancias que han surgido y dichas circunstancias pues hacen que se vivan experiencias distintas, maneras de pensar distintas y que se ven reflejadas en el arte, ¿sí? En la manera de producir obras literarias. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Irma, te escucho. Buenas noches. En donde dice el sentido de la vida, no me queda claro si es el sentido de la vida específicamente del autor o de la obra. Perfecto. Vamos a retomarlo nuevamente, Irma. Ok, gracias. Con el apoyo de la misma presentación. Ok, entonces, bueno, ayer aquí está el orden de la presentación. Nos quedamos en la literatura en México, ¿verdad? Nos quedamos en la literatura en México. Vimos la literatura y la realidad, precisamente los mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad y ese tema tan interesante que es la literatura en México, que nos habla de nuestra propia historia, ¿verdad? Sabemos un poco más ya acerca de dónde venimos, por qué ha pasado con nosotros. Veremos hoy las épocas literarias, que son la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Veremos las vanguardias literarias y los que son los ismos a través de la infografía que les voy a compartir en un momento. Y por último, daremos espacio pues para preguntas, dudas y demás. Entonces, literatura y realidad. Muy bien, retomemos brevemente aquí esta parte. Entonces, justo se refiere a la obra, ¿sí? Irma, es a la obra como tal, porque si hablamos de lo que está viviendo el autor, entonces no es un mundo posible. Esa es la realidad del autor. Justo el autor crea un mundo paralelo
al que él está viviendo. Crea un mundo paralelo al que él está viviendo, y en ese mundo paralelo, en ese mundo dentro de su novela, en este caso, crea un mundo realista, crea un mundo maravilloso, crea un mundo onírico, mítico, utópico, de ciencia ficción, realista. Si habláramos entonces de él, no sería un mundo ficticio posible. Esa es la realidad que está experimentando el autor. Entonces se habla de la obra, lo que está en el fondo de la obra. ¿Sí, Irma? Sí, muy bien, muchas gracias. A ti, Irma Angélica. Muy bien. La relación de la literatura con la sociedad, ya veíamos, ¿verdad? Que está íntimamente ligada la literatura con la sociedad. En ella vemos las distintas maneras de pensar que ha habido a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y vimos cómo la literatura crea a la sociedad, es decir, los autores crean formas, pues crean sus obras literarias siendo ellos muy vanguardistas, y nosotros cuando como sociedad leemos su obra, nos impacta esa manera de pensar, tanto que se crea toda una tendencia, todo un movimiento, y luego igual la misma sociedad con los comportamientos, con el folclore, la cultura, es tomada por los autores para escribir acerca de ella, ¿verdad? Íntimamente ligada la sociedad con la literatura. Vimos ya también la literatura prehispánica, la literatura colonial y la literatura en los albores del siglo XIX. Estuvimos viendo todas sus características, así como pues diferentes aspectos que nos ayudan a conocer un poco más acerca de la historia. Terminamos viendo el romanticismo, este predominio del sentimiento sobre la razón, y el naturalismo, que trata de retratar precisamente, pues bajo el método de observación y documentación de ambientes, cada detalle, ¿sí? Describir a detalle el comportamiento, pues, de las sociedades. Por ejemplo, esta imagen que tenemos ahí, pues es una pintura muy conocida, naturalista, ¿sí? Se trata de reflejar la cultura, la idiosincrasia de los pueblos, muy de esa manera, pues muy natural, ¿no? Seguimos. Las épocas literarias. Vamos a profundizar un poquito más acerca de las épocas literarias. Se dividen precisamente las épocas literarias, son periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Se conocen varias épocas literarias: época antigua, época medieval, moderna y contemporánea. Estas son las grandes épocas literarias. Entonces, la época antigua se da desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V, principalmente se da en Grecia, en Roma, y los temas eran religiosos, sobrenaturales y de dioses, ¿verdad? Obviamente por los tiempos. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano, no había tanto avance en ese sentido científico que nos permitiera dar respuestas, pero yo en lo personal digo que pues había incluso en estas épocas prehispánicas, como ya lo veíamos, pues mucho más conciencia, dábamos esas respuestas, las dábamos en nuestro interior, sabíamos que éramos parte de la naturaleza misma, que éramos uno más con la naturaleza. Ya, pues en esta vida más moderna, llegaron las diferentes teorías, ¿no? Acerca del surgimiento del ser humano. Bueno, por cultura general, en esta época antigua surgen algunas obras, o principalmente las obras más significativas de este tiempo. Es el poema del Gilgamesh, que es considerada como la primera obra literaria, algunas partes de la Biblia,
El arte de la guerra en China por Sun Tzu, la Ilíada y la Odisea del gran Homero en Grecia, y las grandes epopeyas indias, el Mahabharata y el Ramayana. Exacto, Anaís, muy bien, gracias por estar al pendiente, así es. Vamos a ver, todavía alcanzamos a ver la época medieval y aquí estoy al pendiente, gracias, Anaís. Época medieval, bueno, acá ahora es del siglo V al siglo XV. Su localización geográfica, principalmente el auge de esta época literaria, se dio en Europa. Muchas de estas obras son anónimas. Ayer abordamos algo al respecto. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien intuye en la época medieval por qué eran anónimas las obras? A ver si alguien sabe. Alguien intuye un poco. Se difunden por tradición oral a través de los juglares o trovadores. Los juglares eran estas personas amantes del arte que andaban de pueblo en pueblo viajando, pues por darles así pues algo, una referencia o algo parecido, como los hippies, ¿no? De estos tiempos de los 60s o de estas épocas más contemporáneas. Estos hippies, estas personas que andan de pueblo en pueblo, pues vendiendo sus artesanías, vendiendo su arte, viviendo del arte. Ah, bueno, los juglares tenían esa cometida que era compartir las obras de tradición oral. La temática estaba impregnada de religiosidad, esto nos da respuesta también, de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. La literatura laica pues fue menos productiva. Nos escribe Anaís, por la sociedad. Sí, ¿saben por qué? Principalmente porque en este tiempo fue la época o fue el momento de la Santa Inquisición. No sé si habían escuchado eso, ¿no? Donde, pues, ¿qué les digo? La iglesia tenía un poder tremendo y quería moralizar a la sociedad, quien no se apegara a los cánones del mester de clerecía de la iglesia, pues era considerado hereje, era considerado brujo. ¿Qué creen que les pasaba a los que iban en contra? Exactamente, Monse. Los acusaban de ser herejes por no tener los pensamientos, los mismos pensamientos. ¿Y qué les pasaba a todos los que iban en contra o que tenían pensamientos libres o maneras de pensar distintas? ¿Qué creen? No había derecho de expresión, exacto, Irma. ¿Qué les pasaba a ellos? Pues iban a la hoguera, los quemaban, morían. Claudia, pues en una época muy oscura, los torturaban, así es, Guadalupe, los torturaban, una época muy exacto para proteger su identidad, María Carolina, así es, protegían su identidad y por eso no se eh, ponían ellos como autores. Anaís los encarcelaban y los mataban. Así es, María Carolina. Entonces, ahora entendemos ustedes mismos qué pasa si yo me doy cuenta que una obra literaria surgió en esta época del siglo V al siglo XV aproximadamente. Entendemos, ¿no? Entendemos qué eventos, qué sucesos marcaron a este periodo y entonces vamos a saber por qué el autor se expresaba como se expresaba en su obra, ¿verdad? Sabemos lo que les tocó vivir, entonces no podemos entender, no podemos analizar una obra literaria si no conocemos el contexto en el que fue producida, ¿sí? Muy bien, excelente. Época medieval. Ahora sí, voy a suspender esta sesión. Voy a suspender esta sesión y regresamos ahorita en un par de minutos, cuando mucho. Jueves 20, sesión 8, la que viene a continuación. Entonces, aquí nos vemos en un par de minutos. Cierro esta sesión y los espero aquí para abordar la siguiente parte.
¿Sale? Gracias, los espero. Con los mismos datos, tal cual.